Eh, Nuevamente, bienvenidos. Aprovecho que hice grabando, entonces le damos la bienvenida a ustedes y la bienvenida a las personas que no están aquí, pero que seguramente más tarde o que mañana van a estar viendo la grabación, el enlace de la grabación. Bueno, muy contentos porque por la misericordia del Señor hasta aquí hemos llegado. Realmente esta es la penúltima clase. Gracias, doña Luz Dari, por la corrección hoy. No era la lección 10, era la lección 12. Con mucho gusto, Gus. Yo pensé que era que íbamos a retroceder, No, entonces nada, yo nada, me, nada. yo me asusté, yo dije, ve, pero lección 10, vamos a retroceder, a ver, pues. Entonces, No, 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 de para verdad nada. de verdad que me asusté, eso fue como un susto con alegría, porque la verdad era que si íbamos a retroceder, yo dije, pues qué bueno, pero pues si habíamos quedado que la lección era la lección 12, yo dije, pero pues le voy a corregir por si de pronto. No, está muy bien. Muchas gracias por la corrección y fue un momento de emoción, de éxtasis. Le puse 10, pero Sí, no, claro, yo realmente era entiendo. 12. Bueno, la penúltima clase, que aunque La obviamente todavía nos penúltima. queda el tema de la exposición del libro, pero lo de la exposición simplemente es un añadido, ¿sí? La clase como tal, o la estructura de esta escuela son 13 clases, insistimos en la clase número 12, nos queda esta y otra más, y acabamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí, pero para mí eso se fue rapidísimo. Sí, muy rápido. Eso fue un abrir y cerrar de ojos. Hace nada estábamos dizque, reunidos en la primera clase ya en el auditorio, cuando menos pensó, ya, acabamos. ¿Sí? Se Sí, fue el tiempo rapidísimo. cuando Otro uno libro. está haciendo algo que le gusta, más rápido se acaba y no Eso. le guste a uno y es eterno. Ah, doña Doris, ay, dígamelo a mí, eso es cierto. Eso es cierto, cuando hacemos cosas que nos encantan, ¿no? Eso usted cuando menos pensó, una visita, está compartiendo con alguien, Mm. y esas 3 horas fueron 5 minutos. Pero haga algo que, Aplicamos el que a dicho. usted no le gusta. Y bueno, 15 minutos, Aplicamos el dicho, lo bueno no dura. no, eso no dura, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a disfrutar tanto de esta clase, de la que sigue, a ver cómo se llama la que sigue, la voluntad y la dirección de Dios, que es la última clase. Y ustedes ya tendrán, bueno, ustedes y yo, tendremos esa última semana para leernos con todo el sentido, por ahí como dice Nehemías, creo que es Nehemías 8:8, poniéndole todo el sentido a ese libro, que realmente ustedes lo pueden leer en una tarde. Son 57 páginas nomás. Si lo No más, ay Dios mío, yo eso estoy es un hasta orejona donde voy. no, 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 eso es un poquitico. Lo puedes en 2 sentadas, pues ahí, en 2 tardecitas, pero van a tener toda Dios la semana santo. para leerlo con calma, no Los simplemente. efectos, los afectos religiosos. Así es, los afectos Aunque religiosos. hay personas que no tienen el libro, porque como al principio te preguntaron a ti que si ese libro era pues muy necesario, y Sí, entonces tú dijiste que pues los que los quisieran tener lo podían tener, y los que no, pues que no, no era tan necesario. para a los que pertenecen a esta escuela es obligatorio tenerlo. Para otras personas que no pertenecieran a la escuela sí querían. De hecho, para esa última clase, esa exposición que vamos a tener acerca del libro, van a estar no solamente ustedes los estudiantes, sino que van a haber otras personas de la congregación, aquí, quienes tienen el libro y que van a ser parte, entre eso el Ministerio de Alabanza, por ejemplo, y habrán algunas personas que pertenecen a otros ministerios que van a ser parte de esa última clase, ¿sí? Donde vamos a estar participando porque queremos que el mensaje que se da de este libro a la luz de las Escrituras vaya permeando la iglesia, los hermanos de la congregación, vaya edificándolos en muchos sentidos. Entonces, para que nos preparemos, terminamos esta clase, viene la otra, la voluntad y la dirección de Dios, y toda esa semana para leer el libro. ¿Mm? Creo que no enviaremos absolutamente nada más. Después de eso no vamos a enviar ni videos doctrinales, ni nada de esas Ni cosas. audios. Nada, o sea, terminamos la clase del martes y listo, nos centramos en el libro, nos Sí, centramos porque estamos como un poquito como de urgencia, Gus. porque, Pues, o sea, pues uno tratando como de entender los audios, tratando como de entender los videos, sí, claro, pues dándole término también pues al libro, a los fundamentos de la fe. uh-huh. Entonces, pues también el audio de John MacArthur, pues, o sea, para uno como ama de casa, que uno no está pues como tan
tan metido como en lo académico y que hace pues un ratico pues no estamos como ni en escuela ni en colegio, entonces se nos ha hecho como un poquito dispendioso como el trabajo y pues espero que el que viene, que usted dice que es obligatorio, pues que no sea muy de universidad. No, realmente es muy sencillo, es muy profundo, pero no deja de ser sencillo. No, recuerde que, por ejemplo, cosas que yo les envío los miércoles, los videos de los miércoles, no tienen que hacer ninguna tarea. La idea es que los escuchen y los guarden para ustedes en su corazón. Mediten en ello, lo de los miércoles. El libro que yo les envié, que se llama A Solas con Dios, también es un regalo, pues, no es parte de la escuela, es un regalo para que lo tengan, pues, para la vida y lo puedan leer en 1 año, 2 años, 3 años. En el mismo momento en que, bueno, usted y el Señor, o el Señor y usted, o ustedes crean conveniente que es necesario leer el libro, pero no es una obligación ahora, o sea, no. Digamos, la obligación solamente es terminar el manual, que cuando usted y yo terminemos clase dentro de 8 días, es el manual completamente lleno, absolutamente lleno, y ustedes y yo hayamos escuchado todos los audios y hayamos participado en las clases. Eso sería todo, no hay ninguna otra obligación. Sí, ya lo otro son simplemente añadidos. Y después de ese martes, entonces que normalmente enviamos información el miércoles, enviamos información el jueves y cosas así, esa semana ya no habrá más información. La vamos a dedicar toda a leer el libro. Solamente el libro. Terminamos el martes, Dios los bendiga y listo. A leer el libro nos vemos dentro de 8 días. Sí les diría que es casi, no quiero que suene pues como tan impuesto, pero casi que sea obligatorio que para esa última clase, esa exposición, todos estemos. ¿Sí? No hay que hacer tareas para eso. Si usted quiere leer el libro y usted siente que tiene como buena retentiva y bueno, usted puede guardar la Biblia, ¿cierto? Sí, está con la Biblia. Si usted, obviamente, recuerde que hasta el momento la idea de esa charla es que, bueno, empecemos a las 7 de la noche, terminemos 8:30, 8:45 de la noche. La mayor parte del tiempo va a ser dedicada entre 45 y 50 minutos a la exposición del libro. Exponer de una forma estructurada el libro, ¿sí? Darlo con la mayor claridad, enseñarlo con la mayor claridad, y luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas alrededor del libro, o más bien temas concernientes a lo que el libro está expresando, ¿sí? Déjenme preguntar cualquier cosa, no sé, como que si estamos hablando de los afectos religiosos y de la manera en que como emocionalmente se han movido las congregaciones de ahora, y a alguien se le ocurre preguntar, y bueno, ¿es bíblico diezmar o no? Por poner alguna pregunta, o sea, la pregunta no cabe dentro del tema, ¿sí? Sino que todas las preguntas estén enfocadas o en el libro o temas que estén ligados directamente con el libro. Seguramente hablaremos de dones espirituales o seguramente habrá en exposición de algunas otras cosas. Bueno, algunas preguntas de índole histórico alrededor del libro o de todo lo que sucedió alrededor del libro, eso cabe, ¿sí? Y vamos a tener tiempo para eso, para que podamos conversarlo. De hecho, metiéndonos con la clase de hoy, ustedes se dieron cuenta que hace 8 días decidimos ver la clase de una manera como muy sencilla, relajada, no ahondar tanto en tema doctrinal, sino meditar un poco, que el Espíritu de Dios nos confronte, y así mismo va a ser esta clase, y creo que así mismo va a ser la próxima clase, para que estemos tranquilos. No significa hermano, eso. Dios los bendiga mucho. Hermana Flor, Dios la bendiga. No significa eso que vamos a dejar de escuchar los audios o vamos a dejar de llenar el manual. Insisto, usted esto lo va a hacer delante del Señor. Cuando llegue el próximo martes, este martes es 6 de julio, el martes 6 de julio a las 8:30, 8:45 que terminemos, usted puede decir, tengo completamente mi manual lleno, absolutamente lleno, completamente lleno. Y tengo todos los audios, me escuché todos mis audios. ¿Para qué? Para que desde el miércoles su enfoque no sea desatrasarse, es que me falta medio manual, es que resulta que me faltan 5 audios, no. Su enfoque solamente sea el libro. No más. ¿Para qué? Entonces, el martes nos reuniríamos allá en la iglesia, ¿cierto? No, vamos a terminar ya todo aquí de manera virtual. ¿Sí? Sí, vamos a terminarlo todo de manera virtual. No, la exposición.
Sí, la exposición vamos a hacerlo de manera virtual. Ah, sí. Sí, vamos a hacerlo de manera virtual y ya luego se darán cuenta de por qué la razón de que sea virtual. ¿Sí? Entonces todo lo vamos a terminar de manera virtual, así como empezamos la clase, vamos a hacerlo, porque es que esa última clase, que es muy importante, y se nos va un tiempo para la exposición, pregunta y respuesta, y nos toca salir a las 8:20 corriendo porque nos cierran el Inter. Ah, no. Entonces ese es un problema, ese es el problema que tenemos ahora, ¿cierto? Y la idea es que podamos hacerlo con mucha libertad y yo sé que lo van a disfrutar mucho. Yo lo Sí, voy a... no se podría hacer muy temprano. ¿Cómo? No se podría hacer más temprano. Más temprano, yo lo veo muy difícil porque en mi caso yo salgo a las 6:30 a trabajar, Mm, ¿cierto? Entonces es complicado, pero yo sé que lo vamos a disfrutar bueno, mucho. Yo lo voy a disfrutar mucho y ustedes van a disfrutar mucho ese libro, entonces a medida que ustedes van leyéndolo, si por ahí ocurre una pregunta, escriban la pregunta, sepárenla por ahí y hablaremos del tema. Pero va a estar muy interesante. Al final entonces de esta escuela les voy a regalar otro libro. y lo bueno ¿Sí? de eso es que nosotros ahí nos queda para repasar los audios y Claro, todos los claro. libros. De hecho, la idea es que esa última clase también vaya grabada. Por ejemplo, es muy importante esa última clase del foro, vaya grabada. Y esa clase, bueno, normalmente esas clases yo las subo a mi cuenta de YouTube, pero esa iría entonces a mi cuenta de YouTube y la podríamos subir también a la cuenta de Centro Evangelístico Santa Rosa de Cabal en YouTube, ¿sí? Ujú. Y se pueda compartir a través de las redes sociales. Esa porque esa va a ser abierta al público en la congregación. Si hay alguien en la iglesia que dice yo quiero tener el libro, lo quiero leer, me comprometo a leerlo para estar en esa clase, bienvenido sea. ¿Sí? Pero yo sé que va a ser de mucha edificación. Si ustedes, por ejemplo, Amén. se asustan, entre comillas, porque vamos a leer un libro muy corto de 57 páginas, les voy a regalar un libro de John MacArthur que tiene más de 300 páginas, si no estoy equivocado. Ay, Padre Santo. Para ¿Sí? leerlo en un año. Lo pueden leer como entró 4 años. Creo que tiene más de Ay, 300. Gus, por favor. No, pero es un regalo. Si no he podido leer la Biblia en un año, Bueno, pero ahora 300 páginas, por no, favor. pero Me es va a un... volver loca, por favor. No, pero ¿cómo se va a volver loca? No. Aunque bueno, si se vuelve loca y si se vuelve loca por Cristo, entonces está bien, vuelva loca. Loca de amor por Cristo. Eso, Amén, amén, que así y por su sea. esposo. Y listo. Oh. Hace 8 días de ilusión con Amén, que así usted y sea. quedamos marcados. Ay, Entonces, qué pena, Gus, María. no, como que qué pena, maravilloso. Entonces, no, el libro se los voy a regalar, pero ¿qué tiene que ver ese libro de regalo final? Que yo pudiera decir que ese libro que a mí me marcó cuando lo leí, que me molestó cuando lo leí, pero luego me iluminó y me afirmó en muchas cosas en el Señor y me cambió muchas cosas, el chip en mi mente, es un libro que puede ser una conclusión de toda esta escuela. Para mí, o Muy sea, bueno. el libro no tiene que ver con la escuela, o sea, no es que el libro sea una conclusión de la escuela, pero para mí es una conclusión de la escuela, ¿sí? Y donde les va a enseñar a ustedes muchísimas cosas. Muy bonito libro. Entonces, bueno, no le demos más vuelta al asunto. Vamos a hablar entonces acerca de la obediencia. Justamente la que debería ser la característica del cristiano, la característica común y normal del cristiano, pero no lo es. ¿Sí? Y en el audio de John MacArthur, efectivamente nos dimos cuenta que la palabra obediencia está absoluta y completamente ligada a la palabra amor. Pero que cuando nosotros exploramos a la luz de las escrituras la palabra amor, está completamente ligada a la palabra obras. En un mundo que decide por causa de las emociones, y hemos tomado muy malas decisiones por causa de las emociones. Escuche esto. Las emociones deberían ser una consecuencia y no una causa. Las emociones deberían ser una reacción,
no deberían ser la fuente de, ¿sí? Es decir, las emociones son normales, son bíblicas, ¿sí? Hay que ponerlas también en equilibrio, bajo dominio, porque muchas veces lo hemos dicho, esa frase la hemos repetido 1000 veces. Y nosotros en un estado emocional muy alto, cuando estamos muy enojados, terminamos hiriendo a la persona que más queremos o más amamos. Y cuando estamos muy felices, terminamos casándonos con la persona equivocada. ¿Mm? Y luego, cuando por allá ya pasó el estado de felicidad dentro del matrimonio, tiene más reversa un avión en el aire. ¿Sí? Entonces, evidentemente, un momento como el matrimonio a todos nos encanta y eso y mueve tantas cosas en nuestro corazón y es normal, pero las emociones jamás deben ser el motivo de nuestras decisiones. ¿Sí? Hablamos acerca de las decisiones y vamos aquí mezclando cosas porque ustedes ya van a hablar y yo simplemente remato al final con un par de cositas. Uno de los peores consejeros del ser humano es la necesidad. Por ejemplo, ¿cuántas cosas no hacemos por necesidad? ¿Cuántos ministros de alabanza no hemos tenido en el ministerio por necesidad? Y duraron 15 días. ¿Cierto? Por poner un ejemplo. Con Jimena tenemos por ahí una charrita pendiente ahora que le estoy viendo la carita. O sea, se me acabo de acordar. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos procesos se han abortado en el camino por eso? ¿Cuánta gente se ha comprometido con el Señor en cosas de las cuales luego no cumple? Porque en el momento en que se comprometió dijo un montón de cosas porque estaba emocionadísimo, y se comprometió, Señor, y yo juro y perjuro, y luego no pasó nada. Entonces necesitamos ponerle fin a esa forma de vivir nuestra vida cristiana y entender la relevancia de la obediencia. Si ustedes miran en 1 Samuel capítulo 15, vamos a leer este texto y ya empiezan ustedes a conversar. Este texto lo utilizó John MacArthur, 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leer. Recuerden que hoy va a ser exactamente como hace 8 días. Vamos a mezclar cosas. Vamos a mezclar el libro, vamos a mezclarlo con el audio. Bueno, en fin, vamos a mezclar. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y miren el título de ese capítulo. ¿Sí lo tienen? Amén. ¿Cuál es el título de ese libro? O de ese capítulo, perdón. Saúl desobedece y es desechado. Es desechado. ¿Qué tal eso? El punto entonces es que, los pongo ahí un poquito en contexto, Dios entonces le da la orden a Saúl, ¿sí? De que saliera a la guerra a combatir a Amalek. Muchas veces nosotros decimos, pero Dios es demasiado severo cuando sale o cuando enviaba al pueblo de Israel a hacer guerra contra algún pueblo y lo que hacía en ese pueblo era destruir hombres, mujeres, niños, animales, destruía ciudades, arrasaba con todo. Entonces parece que Dios era, no sé, demasiado iracundo, demasiado salvaje, insisto, demasiado severo. Pero cuando usted empieza a leer las escrituras, el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando fue hacia Canaán, hacia la tierra prometida, no solamente se dirigían hacia esa tierra para recibir la tierra, valga la redundancia, como promesa de Dios para Israel, sino que Dios enviaba a Israel a combatir a esos pueblos para juzgar a esos pueblos por andar en rebeldía, en idolatría y en otras prácticas que eran contrarias a Dios. Es decir, no solamente que el pueblo heredaba las tierras como promesa, sino que las heredaban para traer juicio sobre las naciones que le habían dado la espalda a Dios. ¿Sí? Este también era el caso. Entonces Dios envía a Saúl para que haga guerra contra Amalek, ¿sí? Una de las tantas naciones que eran contrarias a Dios, que tenían prácticas que eran contrarias a Dios, que en algún momento habían sido opositores del pueblo de Israel, y Dios les envía entonces a Saúl junto con el ejército. Tal vez yo estoy aquí siendo impreciso en algunos detalles, para que combata entonces con Amalek, y le pidió entonces Dios que combatiera a todos, el rey, el ganado, bueno, que combatiera absolutamente todo.
Pero resulta, de pronto me ayudan a apagar un micrófono que está por ahí activo mientras yo les voy compartiendo esto. Gracias. Pero resulta que Saúl cometió dos errores que le costaron su reinado. Miremos entonces el versículo 9 del capítulo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 9. Leámoslo desde el 7. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Dice por acá el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces aquí cometieron un error. Primero dos errores en uno. Uno fue dejar vivo al rey. ¿Sí? Dos, fue haber separado el ganado y decir que lo que era vil y desechado para ellos, todo eso lo mataron, lo asesinaron, lo destruyeron, pero lo que ellos consideraban a sus ojos que era servible, que les podía ser productivo en otro tiempo, lo dejaron con vida. Dice el versículo 10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Y no ha cumplido mi palabra. En otras palabras, ¿qué? Ha desobedecido. ¿Sí? Ha desobedecido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Mire lo grave. Su conciencia está tan cauterizada que él consideraba que la obediencia a medias era tan igual como una obediencia completa. Y entonces Samuel dice en el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, escuche esto, ya él no dice que fue él quien perdonó, dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificar, mire esto, la manipulación, para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire tantas cosas que contiene ese versículo. Uno, dice que fue el pueblo que lo perdonó y no él, pero ¿quién tiene la autoridad sobre el pueblo? Y en la batalla, él. Dos, mire que dice que lo perdonaron, inicialmente esa no fue la intención, pero delante de Samuel dijeron que habían perdonado para sacrificar, o para presentarlo como sacrificio. Pero lo tercero y lo más delicado, Samuel siendo ungido de Dios, dice, para sacrificarlo al Señor tu Dios, no está diciendo a nuestro Dios ni a mi Dios, sino a tu Dios. ¿Sí? Entonces mire lo que dice el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Entonces, saltemos para que no nos alarguemos. El versículo 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el versículo clave está en el 23. Porque como pecado de adivinación, mire aquí el símil, la comparación. ¿Qué determina gramaticalmente la comparación? Cuando usted ve la palabra como. Ese cómo está haciendo una comparación. Eso es lo que se llama específicamente o técnicamente un símil, ¿sí? Porque como pecado de adivinación es la revelación, es la rebelión, perdón. Dice que adivinación y rebelión es igual. Dice, y como, otro símil, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor,
el Señor también te ha desechado para que no seas rey. ¿Mm? Para que no seas rey. ¿Qué tal eso? Alguien que me diga en este momento, según esto que ustedes más o menos están leyendo, ¿por qué el Espíritu de Dios compara la rebelión con la adivinación y la obstinación con la idolatría? Alguien que se le mida. ¿En qué se parece la adivinación a la rebelión? ¿En qué se parece la idolatría a la obstinación? ¿Quién quiere? Por eso les digo hoy vamos a mezclar cosas, hoy vamos a mezclar de todo, cartilla con preguntas, con audio y bueno, en fin. Alguien. No necesita ser muy exacto, atrévase. Así diga una cosa, pues rarísima. Bueno, miraremos cómo vamos corrigiendo entre todos. Pero alguien que diga, yo como que quiero decir algo, pero me da pena. No me atrevo. A ver quién se le ocurre. Bueno, otra pregunta entonces, del mismo versículo. ¿Qué es obstinación? A ver, yo miro por aquí. La hermana Viviana y luego Meli. Pues yo entiendo como obstinación una persona que persiste, que insiste en su error y no Mm, quiere como reaccionar, sino que insiste en ese error. muy bien. Meli. Bueno, yo pienso que pues eso va relacionado con la rebeldía, pues en que es desobediencia, porque eso no agrada a Dios. Ujú. Entonces, todo lo que sea desobediencia ante Dios es algo que no es de Dios. Entonces, por eso es la adivinanza, la rebelión, porque se quieren ir en contra de la ley de Dios. Entonces, por eso es la desobediencia, es la rebeldía. Muy bien, Meli, muchas gracias, excelente. Sandrita Ospina y luego la pantalla de la hermana Elizabeth y el hermano Bernardo. Sandrita primero. Sandrita tiene creo que el micrófono apagado. Eh, Obstinación, desobediencia. Él hizo la voluntad de él y no la de Dios. Él hizo lo que él quiso, lo que creyó que era bien y no lo que Dios le mandó. Obstinación es como desobediencia Es una para desobediencia. mí también. Muy bien, muchas gracias. Hermano Bernardo o hermana Elizabeth, uno de los dos. O los dos, pues. Sí. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Para Bienvenidos. mi muy bien, gracias. Para mi obstinación es la obediencia, pero con un nivel de orgullo y de terquedad. Muy bien. Ahí usted utilizó una palabra clave, la palabra terquedad. Muy bien, muchas gracias. Jorge. Gus es una persona que es una persona que generalmente tiene una opinión que él cree que es acertada, pero y no busca ni escucha otras opiniones. Perfecto. Norma. Que Cristo no tiene el control de la vida de esa persona, sino que actúa según su parecer, y entonces no hay dominio de Cristo en su vida, Él no lo permite por obstinación. Listo. Las respuestas que dieron, todas están completamente correctas. Ahora, a partir de esas respuestas, los voy a llevar a lo otro. ¿Por qué el Espíritu Santo compara la obstinación con la idolatría? ¿Quién quiere decir? Hermana Idalia, de una vez. Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Muchas bendiciones para todos. Amén. Bueno, mire, bueno, lo que pienso por lo que se ha estado diciendo y eso, lo que es la rebelión con la adivinación, ¿no? Y la obstinación con la idolatría.
Por ejemplo, al pensar sobre lo que leí, escuché del audio y todo eso, y lo que se ha dicho en los versículos y de la historia de Saúl, del rey Saúl, podemos ver que, por ejemplo, la rebelión con la adivinación, yo puedo entender, a lo que yo puedo entender, es que, por ejemplo, cuando un ser humano aquí, Saúl, se rebeló contra la voluntad de Dios, lo que Dios le envió, fue porque él creyó, ahí como mismo él pensó que lo que estaba haciendo estaba bien. O sea, como creyendo, pensar que Dios iba a estar contento con lo que estaba él haciendo. Sí. Ahí lo comparo yo con la adivinación, porque eso, él estaba adivinando algo, él no estaba siguiendo la voluntad ni llevando a cabo la palabra, la ordenanza que Dios le dio. Entonces estaba suponiendo que estaba bien lo que él hizo. Y en cuanto a la obstinación y la idolatría, es donde el ser humano, tanto el rey Saúl como habla Samuel, y ahorita normalmente también lo vemos, que fue lo que pude escuchar y entender mucho del audio, en que nosotros por nuestra obstinación queremos ser como Dios y queremos tomar decisiones. A veces cuando no hacemos lo que la palabra de Dios nos indica, queremos tomar decisiones creyendo que está bien y que somos Dios y que podemos decidir, no llevar nuestro comportamiento a la luz de las Escrituras, sino como nosotros creemos y sentimos que está bien. Eso es lo que yo puedo entender, hermano. Excelente, hermana Idalia. Muy bien, les voy a leer este versículo en la versión lenguaje actual. Préstenle atención, porque muy bien lo de la hermana Idalia, y ustedes van a tener una idea. Yo vuelvo a hacer la pregunta, insisto muy bien, hermana Idalia, ¿qué tiene que ver la rebelión con la rebeldía? ¿Qué tiene que ver la idolatría con la obstinación? Mire lo que dice 1 Samuel 15:23 en lenguaje actual, y les va a quedar más claro el panorama. Dice, rebelarse contra Dios, 1 Samuel 15:23, lenguaje actual dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Termina diciendo, como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. ¿Qué tal? No me toque ese vals porque me mata. Contundente. Súper contundente. Vuelvo y se los leo. Rebelarse contra Dios, 1 Samuel 15:23, versión lenguaje actual. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Ahora sí, vuelve la pregunta. ¿Qué relación tendrá la rebeldía con la adivinación o la hechicería, como aparece en otras versiones? ¿Y qué relación tiene la idolatría con la obstinación? Yo les propongo una de las dos. Ahorita estaban diciendo cosas completamente acertadas, como que obstinación es terquedad. Obstinación es hacer lo que a mí me parece. O tal vez hacer lo que Dios dice, pero a mi forma y a mi parecer. Y ya le doy aquí la palabra a Jimena. Y resulta que cuando estoy haciendo las cosas a mi forma y no a la forma de Dios, estoy anteponiendo mi opinión. Estoy anteponiendo mi perspectiva, mi inteligencia. ¿Cómo se llama esa actitud? Idolatría. Cuando yo estoy haciendo lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso con respecto a una situación por encima del pensamiento, de la observación o de la revelación de Dios. Eso es idolatría, cuando me antepongo antes del criterio de Dios. Porque recuerden una cosa muy importante. Le doy la palabra a Jimena y luego a Jorge, que creo que tiene la mano levantada. Y es que Dios no da opiniones. Dios no está para ser sometido a una mesa redonda en un debate. ¿Sí? Por eso los cristianos somos conocidos como intolerantes. Porque mientras la gente
en actos de cortesía y de educación emiten opiniones, nosotros emitimos verdades absolutas porque nuestro Dios es absoluto, el dueño de la verdad. Jimena. Es que no se lo escuchaba, no. Bueno, no lo escuché. Yo no le había dicho nada. Porque, pues, para mí creo que todas las palabras que usted ha Escuchando por allá, ¿cuántos de ustedes me están escuchando bien? Sí, ahora sí, Jimena. para mí todo esto va ligado a negarse a obedecer el mandato del Señor. O sea, para mí es una negación total a él. Todas esas palabras. Está bien, lo estaba afirmando, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí le coló un eco que no la dejó, o sea, se escuchaba en buen volumen, pero estaba por ahí colado. Entonces, una violación de los mandamientos, decía usted. No entiendo. No sé. Pregunto, porque aquí... Sí, es que aquí, aquí creo que estoy teniendo un problemita con internet. ¿Ustedes me están escuchando y me están viendo? Sino que se corta rato. ¿Cierto que se Sí, lo corta? escuchamos, Gus. Por un momento se desapareció, pero bueno, volvió otra vez. Bueno, esos son los poderes que yo tengo, hermana Flor, para que van viendo, pues. No se le escuchas a Jimena. Listo, Jimena, ahora sí. Listo, ahora sí. Jimena, otra vez en acción. Desde cero. Desde cero. Bien pueda. Su pregunta era como palabras, ¿no? Para mí, todo está ligado a negarse totalmente al Señor. O sea, tener una negación total. Esa negación total. Y pues por ese motivo Él nos va a rechazar. Es como hablábamos esta semana mi esposo y yo con mi abuela. Y decía, no, es que a mí me da pereza la Biblia. Yo le decía a él, claro, me da pereza. Pero le daba un ejemplo, cuando usted se para allá colgada de una rama para el Señor decir, no, a mí me da pereza salvarla. Entonces, es como algo. No, y está muy interesante el ejemplo. Gracias a Dios que nosotros somos salvos por su gracia. Porque si el Señor tan solo decidiera pagarnos una de nuestras obras, una, no todas, una, recompensarnos según una de nuestras obras, creo que no estaríamos aquí juntos viendo la clase, así de entrada. Entonces, gracias a Dios por su gracia, pero efectivamente Dios aborrece toda clase de rebeldía y toda clase de desobediencia. Pero muy bien, vamos a avanzar un poco más. Y quiero que ustedes participen y y a Jorge, de entrada le voy a dar pues el paso. Apunta del libro o apuntes del audio. O si usted quiere decir, no, del audio no, quiero leer esto del libro, hagámoslo. Hoy vamos a mezclar de todo. Bien pueda, Jorge. Bueno, Gus, algo pues del audio que decía él, amar al Señor es cuestión de obediencia. Y amar al mundo es adulterio. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Que amar al mundo nos constituye enemigos de Dios. Y de hecho escuchaba una prédica de eso y él decía que pensamos adulterios, a mí se nos viene a la mente la infidelidad de una pareja, sí. Pero no, con el Señor también cometemos adulterio cuando nos vamos a las cosas del mundo, aún cuando Dios ya nos compró a precio de sangre, ¿cierto? Decía, escuchaba un predicador y él decía, si a usted Dios lo llamó, usted Dios lo escogió fue a su servicio, no para que usted se vaya a buscar lo que no se le ha perdido. Perfecto. Perfecto, muy bien dicho eso, Jorge. Además, porque John MacArthur dice, excelente Jorge ese apunte, es que nosotros tenemos que recordar, o sea, las cosas van a cambiar cuando nosotros nos sentemos a meditar en qué. Cristo en la cruz no solamente nos lavó, Cristo en la cruz no solamente nos salvó, que es muy importante. Cristo Jesús no solamente nos transformó, Cristo Jesús en la cruz nos compró. Ya no somos nuestros, de hecho nunca hemos sido nuestros.
porque nosotros hemos creído pues que nosotros hemos tenido mucha libertad. La palabra dice que nosotros en otro tiempo éramos de nuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacíamos, ¿cierto? Nosotros no somos nuestros, nosotros le pertenecemos al Señor y debemos hacer lo que al Señor le place. La ventaja es que nosotros no tenemos un Dios tirano que simplemente hace cosas a su capricho para calmar, no sé, apetitos o pasiones desordenadas. No, nuestro Dios es un Dios santo, un Dios completamente santo, que en todo lo que nos dirige busca la gloria suya a través nuestro, ¿cierto? Es muy importante, lo que dice Jorge es verdad. Y solamente este apunte, y ya le doy aquí la palabra a doña Luz Dari, y es que el gran problema de esta vida, decía John MacArthur, es que tenemos muchas opciones. Para todo tenemos opciones. E inclusive cometemos una gravedad, y es poner a Dios entre todas las opciones que tenemos. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo. Usted tiene el fin de semana libre y usted dice, a ver, bueno, tengo uno de los 2 días para salir a pasear, porque tengo el sábado y el domingo libre. ¿Salgo a pasear el sábado o salgo a pasear el domingo? Entonces usted dice, pues bueno, o la iglesia o el paseo. No, entonces voy al paseo el domingo y descanso el sábado, ¿cierto? Y la iglesia espere. Entonces dice que hay cosas que no pueden ser enlistadas. Las cosas espirituales y las cosas celestiales no pueden de ninguna forma ser enlistadas en un lugar donde hay muchas opciones. Y es donde necesitamos establecer prioridades. Doña Luz Dari. Gracias, Gus. Gus, pues respecto a lo que usted está comentando sobre de tener a Dios como una prioridad. Es verdad, en el audio de John MacArthur nos habla que nosotros debemos amar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. También nos habla de que nosotros vivimos en una sociedad pluralista, que debemos enfocarnos a un cristianismo puro, que no debemos tener a nuestro Dios como una opción, que debemos tenerlo como nuestra mayor prioridad, no como una opción. También nos habla de que si nosotros nos conformamos a amar al mundo, nos comportaríamos como una semejanza prostituta, que el amar más al mundo que amar más a Dios nos asemejaríamos como a una prostituta, que porque debemos tener la prioridad absoluta a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, guardar los estatutos y todos nuestros mandamientos. Perfecto, muy bien, muy bien. Hermana Elizabeth. Ahí tiene apagado el micrófono, ahora sí. Buenas noches, no, pues yo lo que tenía para decir era lo que la hermanita acabó de decir. Qué tristeza, doña Luz Dari, cómo se le adelanta. Doña Luz Dari se me adelantó. ¿Cómo así que doña Luz Dari se me adelantó? No, señor, hay mucho que decir porque John MacArthur nos llenó el librito de ese audio, entonces hay mucho que decir. De pronto yo me adelanté un poquito, pero bueno, es cuestión de que lo discutamos. Le estaba abriendo camino. Estoy abriendo camino a que los otros coloquen la manito, hombre. Eso. Sí, como dice en el audio, que nosotros somos llamados a amar al Señor Jesucristo, pero amarlo totalmente entregada, o sea, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fortaleza. Y sí, como decía la hermanita Luz Dari, o sea, el amar a Dios no es, o sea, no es ¿cómo le digo? Una opción, sino una prioridad. O sea, el amar a Dios debe ser una prioridad, no una opción, no como usted ha hablado ahorita, hermano Gustavo, que
nosotros tenemos muchas prioridades, como que ponernos, como que comer, como que salir a pasear, entonces que si hoy voy a pasear o que si hoy voy a la iglesia, entonces Dios no debe ser una opción, sino una prioridad para nosotros. Una prioridad. Amén. Muy bien, excelente, excelente, hermana Elizabeth. Hermana Idalia. Buenas noches, hermano, una vez más. En lo que habla del audio de John MacArthur, yo me enfoqué mucho en la parte donde hablaba de los discípulos cuando Jesús le dijo que esperaran en el monte. Entonces, ellos ahí le dijo a Pedro y ellos esperaron por cierto tiempo, pero él no le dijo esperen y luego no, esperen acá hasta que él volviera. Entonces, ellos llegaron y lo que hicieron fue esperar un tiempo, bueno, pero después no, decidieron ir a pescar, que se fueron a pescar, fueron al mar a pescar. Entonces allí, a mí me pareció me gustó mucho esta parte porque eso engloba mucho lo que es la obediencia, las consecuencias de lo que trae la desobediencia. Y del amor de Dios tan grande para con nosotros que a pesar de actuar con desobediencia, Él es fiel con nosotros, que una vez llegamos a Él con un corazón de verdad arrepentido y Él nos recibe una vez más, no nos recibe con látigo, como decía él ahí en el audio, sino que nos recibe más bien con un almuerzo, con una comida. Pero lo que quiero enfatizar es que a veces nosotros venimos y el Señor nos dice, deben hacer esto, por ejemplo, como Él dice, amar al Señor tu Dios, como dice su palabra, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo. No es amar a Dios nada más un poquito, no, es con todo lo que somos nosotros, con todo lo que representamos en todo momento, y no es un instante, un momento, no, es en todo momento y con todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que puedo entender? Que Dios nos pide a nosotros que, como ya lo hemos estudiado en las otras lecciones y lo hemos oído en los audios, de que primeramente le tenemos que buscar es a Él, primeramente Él en todo tiempo, en todo momento, sea cuando tengamos abundancia, cuando tengamos falta, en todo momento buscarle y amarle, porque si amamos a Dios, automáticamente Él dice que si lo aman a Él, cumplen sus mandamientos. Y vemos que el primer mandamiento es uno de los mandamientos que engloba todo, que la palabra de Dios lo explica así, y de verdad uno lo puede entender a medida que uno ha ido aprendiendo un poquito más, de que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esos son los dos grandes mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que cumplir, porque no es que podemos o debemos, o si ustedes quieren, no. Debemos cumplir esos mandamientos, que engloban todo lo demás, que es donde habla de que si amamos a Dios, amamos a Dios totalmente con todo lo que somos, vamos a cumplir todo lo que Él nos pide, amar a nuestro prójimo. Ahí incluye muchas cosas, ahí incluye todo lo que no vamos a hacer en contra del prójimo, de lo que está a nuestro alrededor y de lo que debemos hacer para poder llevarlo también cuando necesita de Dios o necesita alguna otra cosa, principalmente la salvación de Dios. Entonces, lo que yo puedo entender, bueno, ahí va la historia contando de qué sucedió después cuando ellos desobedecieron y trae las consecuencias, que fue el hecho de que, bueno, ya lo oímos, pues, pero lo que yo puedo ver es que lo que trae la desobediencia, y cuando nosotros realmente, como decía John MacArthur en el audio, dice, yo también he llegado a estar en el mar, dice, he estado también en el mar, y lo puedo ya entender que también hemos desobedecido al Señor, pero cuando nos hemos llegado reconociendo que necesitamos obedecerle, que tiene que ser obedecerle a Él, Él nos ha recibido una vez más. Pero yo veo y creo que no con eso debemos estar todo el tiempo reincidiendo en lo mismo, ¿no? Sino buscar la forma cada día de obedecer lo que está en su palabra, que es la ley de vida que debemos llevar. Excelente, muy bien, hermana Idalia. Bueno, hermano, eso es todo. Excelente, muy bien, muy bien. Meli. Bueno, yo tengo como una inquietud que, pues yo me voy a adelantar un poquito. Hágale, Meli. Porque hay
hay algo que me inquietó mucho del manual, en la parte donde dice áreas de obediencia, A ver. y entre las áreas está en Efesios 5:22, donde dice que las esposas deben estar sujetas a sus esposos en todo, Sí, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. sí. Pues, o sea, hay algo que no entiendo, porque pienso que la obediencia ante Dios no debe ser pues comparada a lo mismo como obedecerle a los esposos, porque me parece a mí que en ese tiempo pues la mujer no tenía el mismo valor que se le da ahorita en la sociedad, que una mujer puede tener decisión, puede ser presidenta, puede ser policía, puede manejar taxi, puede estudiar, puede salir adelante, mientras que en ese tiempo la mujer solo era sujeta en todo a sus esposos, no podía tener decisión y solamente era para procrear. Mientras que ahora en un hogar, una mujer también tiene decisión en un hogar y está bien que su esposo sea la cabeza del hogar, pero la mujer también debe estar de acuerdo en las decisiones que el esposo tome. Entonces pienso que no en todo debe estar sujeta a su esposo, porque si su esposo toma de pronto una mala decisión, su esposa también debe corregirlo y debe también tener como decisión en esa parte. Pero entonces pienso que esa no es la misma obediencia, que debemos compararla con la obediencia de Dios, porque nosotros no debemos, como decir, contradecir lo que Dios dice, porque debemos estar sujetos en todo a Dios, mientras que en la parte de los esposos sí debemos tener como decisión y opinión en el hogar. Sí, Meli, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente pregunta. Y esto lo vamos a enfocar exclusivamente en el ámbito del hogar. No vamos a hablar de otros temas que ya hablamos antes. No, es solamente en el ámbito del hogar, que es donde considero la pregunta. El tema de la sujeción de la mujer con respecto a su esposo está vigente aún por una razón básica. Por la razón de que el diseño que Dios estableció para el hogar, de que el hombre sea la cabeza del hogar y la mujer esté sujeta, lo están comparando a que asimismo la iglesia está sujeta a Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese orden o esa forma en que Cristo es con respecto a la iglesia y la iglesia con respecto a Cristo no ha cambiado, ¿sí? La iglesia sigue siendo o estando sujeta bajo Cristo, ¿sí? Y Cristo sigue gobernando la iglesia. Asimismo, entonces funciona con el hombre y la mujer, pero hacemos una claridad. No significa que el hombre sea la cabeza del hogar, no significa que el hombre sea más importante que la mujer, ni significa que el hombre tenga más derechos que la mujer. Tampoco significa que el hombre tenga una libertad, llamémoslo una libertad descarada para ejercer un dominio injusto sobre la mujer. Porque de hecho, así como a la mujer se le demanda, no es un consejo, es una orden de parte de Dios, de que así como la mujer debe sujetarse al hombre, la obligación del hombre es cuidar a la mujer como el vaso más frágil y amarla. Y aquí lo unimos con esto que estamos hablando, con todo este tema, unámoslo. ¿Cómo se demuestra el amor bíblicamente? Se demuestra con hechos. No basta con que el hombre le diga te amo, te quiero, me gustas, bla, 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 bla. Tiene que demostrarse. Nosotros miramos con respecto a Cristo y los discípulos, por lo menos yo no lo he visto. Si ustedes lo han visto, ustedes me lo dicen, pero yo no lo he visto. Que Jesucristo en algún momento a sus discípulos les haya dicho te amo. Pero Jesucristo lo demostró muriendo en la cruz. Por ellos. Obviamente por nosotros, pero poniéndolo en ese sitio. Asimismo el hombre es la cabeza del hogar. Evidentemente el hombre es quien toma las decisiones, pero aquí hay un término que de pronto mi esposa ha explorado mucho más allá y si ella quiere participar nos ayuda con ese pedacito. Escuchen esto, el término que hay que tener muy presente es el término complementarismo. Complementarismo. El hogar no está diseñado para que el hombre compita con la mujer, o mucho menos que la mujer compita con el hombre, porque eso es lo que ha perpetrado el feminismo en la iglesia y en todo lado. No es competir, es complementarse. Es complementarse. Dios al hombre no lo hizo ayuda idónea. La ayuda idónea es la mujer.
¿cierto? ¿Y por qué entonces se estableció una ayuda idónea? Porque Génesis 2:18 estableció un principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Aun cuando el hombre tenía a disposición el huerto de Edén, el hombre tenía toda la capacidad de poder hablar con Dios cara a cara, aunque ese cara a cara, ¿sí?, era poderlo tener de cerca, pero no al mismo nivel. Porque aún en el huerto de Edén, Dios seguía siendo Dios y Adán seguía siendo su criatura. Entonces no es como hablando con el amigo, así como es, no. Dios seguía siendo Dios, gobernando sobre él, pero tenía un contacto directo con Dios. Aún Adán fue el que le puso el nombre a todos los animales. Aún tenía todas esas capacidades, todas esas autoridades, ese nivel de gloria, de santidad que Dios le había establecido, el dominio sobre todas las cosas creadas, pero aún así Dios pudo entender, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces la mujer, que es el regalo más grande que tiene la tierra y que tienen los hombres y que obtenemos nosotros en el matrimonio, es una ayuda indispensable para el hombre, ¿cierto? Pero el hombre definitivamente debe ejercer con amor, con misericordia, con verdad, con integridad, su labor de ser la cabeza del hogar y de ir dirigiendo entonces el destino del hogar. ¿Con la ayuda de quién? De su esposa. Pero lamentablemente no siempre las esposas acertaron, ¿cierto? Porque cuando Dios les dio la promesa de que iban a tener un hijo, Abraham se puso a escuchar a Sara y Sara le dijo, pues como Dios nos dio una promesa y nosotros a qué horas y hasta alturas de la vida vamos a tener hijos, ¿usted por qué no se acuesta con Agar? Y cometieron un gran error que aún hoy se están pagando consecuencias de eso. La guerra de Israel con todas las naciones islámicas alrededor de eso es la misma guerra que empezó entre los dos hijos de Abraham, entre Isaac e Ismael. Porque Abraham escuchó la voz de Sara cuando no debió escucharlo. No es un patrón, no es un patrón, ¿cierto? Porque si de algo ha dotado Dios a las mujeres es de sabiduría, ¿sí? Y se requiere que las mujeres empiecen a desarrollar su carácter conforme a lo que dice Proverbios capítulo 31, mujeres virtuosas. Mujeres virtuosas, ¿cierto? Que sean honradas, alabadas por sus maridos, ¿sí? Entonces la mujer, si uno quiere experimentar la gloria, la bendición y la paz de Dios para un hogar, que la mujer se sujete a su esposo, pero que el esposo ame a su esposa. Y con mi esposa también estamos, y ya lo veo aquí la palabra Norma, estábamos escuchando algo de John MacArthur acerca de un pasaje bueno, si mi esposa quiere participar ahí me ayuda, en Génesis capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Cuando habla de que el deseo de la mujer será para su esposo. ¿Cuál era el deseo de la mujer en ese entonces? Bueno, ¿cuál era el deseo desde la caída de la mujer? Y es ejercer dominio y gobierno sobre el varón, cosa que ya es pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál sería entonces la labor por todos los tiempos del hombre con respecto a la esposa? La palabra, según lo que explicaba John MacArthur, no era gobernar a la esposa. Bueno, era gobernarla. Pero en palabras más claras, es tratar de gobernarla porque llegarán momentos en que ella no querrá dejarse gobernar ni sujetarse. ¿Y eso por qué? Porque el feminismo de este tiempo ha hecho que las mujeres crean una cantidad de cosas que distorsionan el diseño original de Dios. La mujer no es una esclava. La mujer no está para ser subyugada, ni para ser maltratada, ni para ser humillada, no, la mujer está para ser honrada, para ser amada, ¿sí? Para ser amada, para ser cuidada, ¿sí? Pero la mujer efectivamente debe ser sujeta a su esposo. Y el esposo entonces debe ser el líder del hogar. Norma, mi esposa todavía está por ahí conectada, porque yo sé que ella sabe más de ese tema del complementarismo. Norma. Sí, buenas noches. Sí. Ay, qué pena, hermana Norma. Bien pueda. Que vaya Norma. Una cosita cortica. Si no, los tiempos cambiaron y las mujeres cambiaron ese ordenamiento de Dios, porque Dios es un Dios de orden
y ese concepto que él tiene de la mujer con respecto al hombre y el hombre, pues, y viceversa. Entonces, eso lo cambiamos, fuimos nosotros, los hombres, el ser humano, no Dios. La ley de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Entonces fuimos nosotros los que hicimos que ese feminismo saliera a flote y avanzara de otra manera distinta a la que Dios quería. No más eso quería decir. Muy bien, Norma. ¿Y se acuerda que esta semana estuvimos utilizando, usted y yo en el privado, dos términos, y es no confundir el feminismo con lo que es la voluntad de Dios y es la feminidad bíblica? Exactamente, sí. Que es completamente distinto. Ahora, porque esto les va a sonar un poquito, no sé, duro, pero el feminismo hoy, uno no sabe eso qué es, porque ese feminismo es como, inclusive es una distorsión de la mujer y una distorsión del hombre, ¿cierto? Porque las mujeres, las feministas odian a los hombres, pero quieren ser como hombres. Es el pedazo que yo no entiendo. Aborrecen a los hombres, pero quieren ser tan agresivos, no sé, quieren tomar formas de hombres. Entonces hay cosas que yo no entiendo. Eso es una distorsión diabólica. El feminismo es diabólico. El feminismo no es simplemente una doctrina o una ideología de los hombres. No, el feminismo es una doctrina diabólica, así como el machismo. También hay que decirlo. Jimena iba a hablar, ¿sí? Y luego mi esposa. No, se le iba a cortar todo pequeño. Cristian y yo estuvimos viendo un video, no sé si se lo envió en Wilson o lo enviaron en el grupo. Decía, pues complementando lo que usted decía, que nosotros como mujer le debemos respeto a nuestros esposos y ellos nos deben dar todo el tiempo amor. Era como algo así. Perfecto. Muy bien, Jimena, excelente. Ahora sí, muñeca, por favor. Sí, buenas noches. No, pues es que yo creo que pues es que tú fuiste muy específico y muy claro, no sé en qué más puedo aportar, pero sí, es triste que en este tiempo la mujer ha perdido el verdadero valor que Dios le dio cuando la creó. Esa es la razón, ¿cierto? Dios creó a la mujer con un diseño y con un propósito, pero la mujer, tristemente, al pasar tantos años, ha perdido ese valor que Dios le dio desde que la creó. Y ha venido el feminismo, también el machismo, muchas cosas, y a causa de que el hombre también en algunas ocasiones no ha sabido cómo tratarla, entonces ella ha levantado no conociendo la palabra de Dios. Entonces por eso es importante que uno siempre esté compartiendo la palabra de Dios, porque realmente yo creo que incluso yo me incluyo cuando era muy adolescente, yo consideraba, ¿cierto?, que nada que ver el matrimonio, nada que ver la vida de familia o el estar encerrada en una casa, ¿cierto? Y cuando yo me encuentro en la palabra de Dios, que ese fue el diseño como Dios, ¿cierto? Porque una mujer que trabaje o una mujer que tenga una carrera profesional no es más que una mujer que está con sus hijos en la casa. Eso se tiene que quitar porque nosotros el valor no nos lo da una profesión, a nosotros el valor nos lo da Dios, ¿cierto? Entonces, es todo lo que dijo la hermana Norma también de que eso nosotros fue el hombre quien empezó con esas ideas, nada de eso provino de Dios. Y el sujetarnos a nuestros esposos es un mandamiento de Dios, es un mandamiento y van a haber cosas que de pronto no nos parezcan y quizás sintamos que no sea la manera, pero su esposo está agradando a Dios con las decisiones que toma, yo creo que no hay mucho por qué discutir en eso. Y lo que tú decías de ser complemento, el complemento, el que le ayuda a su esposo, ¿sí? La que está presente, porque también hay mujeres que ellas quisieron independizarse y tampoco han tenido en cuenta a sus esposos, ¿cierto? Quieren que el esposo les pregunte, pero ellas no le preguntan a sus esposos muchas cosas. Ese tema también es un poco extenso porque hay casos de casos, ¿cierto? Hay casos en que la mujer quiere honrar a su esposo, pero su esposo
no conoce ni quiere conocer a Dios, y está el caso contrario de que el esposo es un buen esposo, pero la esposa tristemente no se deja gobernar. Y esa fue una de las ¿cómo decirlo? Como maldiciones, ¿cierto? De parte de Dios, de lo que tú decías de Génesis, cuando le dijo, aparte de lo de que tendría dolor al parir, también le dijo que ella va a querer gobernar sobre su esposo, pero va a ser su esposo quien la gobierne. Entonces, es un tema extenso, pero la palabra es clara cuando nos dice en Efesios que nuestro deber como esposas es sujetarnos. Y el deber del esposo, porque lo decía más abajito, ¿cierto? Es amarnos, es cuidarnos, es proveernos, es ayudarnos. Entonces, ser un equipo. Y nosotros, Muñeca, muy bien, excelente. Y nosotros preguntamos, venga, y eso de el hombre y la mujer y la familia, ¿qué tiene que ver con el tema? Pero tiene que ver absolutamente todo. Porque es que nosotros necesitamos ser obedientes a las Escrituras. Recuerden, recordemos, Dios no está dando una opinión entre todas las opiniones. Porque usted va y pregunta en la calle, y lo que decía John MacArthur, eso hay variedad de todo, y eso hay opciones para todos, pero Dios ha establecido verdades porque Dios es santo, perfecto, y ha diseñado tanto cómo debe ser el hogar, cómo debe ser el gobierno, cómo debe ser la iglesia, como, en fin. ¿Sí? Esta es la forma en que Dios ha diseñado. El mundo que es rebelde, ¿sí? Por eso habla de que la rebeldía es tan parecido como la hechicería, es decir, como consultar a adivinos y a brujos. ¿Por qué? La rebeldía lo que hace es alejarse de la dependencia y de la dirección de Dios en su palabra para consultar otras fuentes. Esa es la rebeldía. Y hoy creemos que es indigno y que es vergonzoso. No tiene que ser una ley para todos los casos, es decir, hay casos en que la mujer es profesional, excelente, que la mujer ayuda proveyendo en la casa, una bendición, que la mujer se desempeñe profesionalmente, excelente. Pero se ha tomado como deshonroso que la mujer diga que se quiere dedicar a su hogar, a criar a sus hijos, cuando eso es honroso y de alta estima delante del Señor. Y se ha tomado como vergonzoso. E inclusive en las costumbres dicen, usted, porque las mujeres inclusive se lo han creído, ¿usted trabaja? No, yo soy ama de casa. ¿Cómo que? Pero si usted está haciendo algo que honra al Señor, que honra al Señor, que Dios le ha dado unas capacidades a las mujeres para que se desenvuelvan en algo tan precioso, es el desarrollo de su hogar, la crianza de sus hijos, el cuidado de su familia, el apoyo de su esposo. Si tiene la oportunidad de estudiar, estudie. Si tiene la oportunidad de ser una profesional, hágalo. Pero el estatus o mi dinero, o aún, escuche esto, porque hay otro error. Y es que hay familias donde la mujer gana más dinero que el hombre y tiene una posición económica y en la sociedad más alta que el hombre. Afuera, pero aún así, en el hogar, el hombre sigue siendo la cabeza del hogar. ¿Y eso qué tiene que ver? Insistimos, en la necesidad de ser obedientes a las Escrituras, en confiar en que lo que Dios nos está diciendo en la palabra es verdad y debemos creerlo, en que Dios no es ni machista ni feminista, Dios es santo, Dios es perfecto, que se nos mete eso en la cabeza. Nuestro Dios es un Dios santo, que no sufre de desequilibrios, que no sufre de bipolaridad, que no sufre ni de dualidad, que no sufre de extremos. Nuestro Dios es un Dios santo, completamente santo, que en su perfecta voluntad, que en su inmensa sabiduría, Dios ha construido un diseño para el hombre y para la mujer, pero además que Dios nos ha establecido normas dentro de las Escrituras para que las cumplamos, no como el jefe que quiere, insisto, como decíamos al principio, que sus siervos y sus esclavos cumplan caprichos para obedecer a sus pasiones desordenadas. No, es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor, porque aún esa obediencia nos es conveniente. Y mire algo que decía también John MacArthur, que a mí me encantó.
porque lo estamos relacionando con el amor. Y es que el amor fracasa cuando desobedece. El amor fracasa cuando desobedece. Hay una cosa terrible que han pasado en las iglesias hoy, que lamentablemente las congregaciones hoy se volvieron un desorden. Y expresamos que amamos a Dios. Pero ¿cuáles son las expresiones que manifiestan según nosotros, o que confirman o que validan que nosotros amamos a Dios? Y hoy el cristiano completamente es un cristiano sensual. Aquí hay un término que se utiliza mucho en este tiempo. Es un cristiano carnal, aún en su forma de expresar que ama a Dios. E inclusive en los cánticos, hay cánticos que empiezan a cruzar la línea muy delgada entre el verdadero amor a Dios y entre una vida o una relación sensual con Jesucristo. Y aún en nuestros cánticos, en que lo que hemos sido muy persistentes, tenemos que ser muy cuidadosos de la forma en que nosotros nos acercamos para exaltar al Rey de Gloria. Y ahí nosotros las hemos cantado. Hay que examinarlas de todas maneras, pero nosotros decimos cosas como que delante del Señor, como que yo quiero, no sé, me ayudarán con la, como dice la línea, esa canción yo no la he dirigido, pero la hemos dirigido entre todos, como que yo con el Señor quiero experimentar o sentir o tener, o no sé qué es, los besos de tu boca. Miren de lo que estamos hablando. Miren de lo que estamos hablando. Diciéndole al Señor cosas que son descabelladas. Porque estamos, insisto, teniendo una relación de, entre comillas, de amor con Dios, pero es un amor sensual o erótico, pero no es un amor santo. Porque el que ama obedece. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Por allá Juan 15 también dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pero permanece no en la memoria, sino que permanece en los hechos, en la vida. Entonces dice, pedid lo que queráis y os será hecho, pero es necesario permanecer. Y expresamos nuestro amor a Dios de una manera completamente incorrecta. Y tratamos de bajar a Cristo a la forma nuestra. Es que bien como dice por ahí un cántico de Jesús Adrián Romero, es que Jesús no es como yo, y no es definitivamente como yo. Que aunque tuviese una apariencia humana, definitivamente no era como nosotros. De ninguna forma. De ninguna forma. Y entonces expresamos cánticos y hacemos una cantidad de cosas, pero en nuestro corazón somos rebeldes. La obediencia es primordial. Algunos puntos. Decía John MacArthur por acá que la prueba de mi amor es saber si mis prioridades son espirituales o físicas, terrenales o celestiales. Por eso Hebreos 12:2 habla de puestos los ojos en Jesús. Por eso Romanos tal vez capítulo 8 habla, dice, se los voy a leer por acá, rápido que ya estamos terminando, para que ustedes aprendan por acá dos términos. Romanos 8 dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A ver, por aquí había otro pasaje que quería tocar. Bueno, lo olvidé en este momento. Pero habla de la necesidad de que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba,
no en las cosas de la tierra, porque las cosas de arriba son eternas, pero las de abajo son temporales. Y nuestros sentidos y todas nuestras prioridades se están enfocando en las terrenales, en las temporales. Y nos estamos volviendo selectivos en qué obedecer a Dios y en qué no. Elegimos qué es lo que más nos conviene a la hora de obedecer a Dios y qué es lo que no nos conviene. Que a la hora de verdad, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios nos es conveniente, aunque nos sea difícil en algún momento de comprender o aunque nos sea en algún momento difícil de sobrellevar. Pero toda la palabra de Dios nos es conveniente. ¿Cómo era el proceso entonces de restauración en Juan 21 de nuestro Señor Jesucristo con respecto a Pedro? Cuando le decía, ¿me amas? ¿Sí? ¿Qué le decía? Demuéstralo. ¿Cómo? Apacentando, pastoreando, haciendo. Usted y yo hemos abandonado cosas que sabemos que debemos hacer delante del Señor. Porque nos hemos derramado en suficiente cantidad de palabras que intentan impresionar a Dios, pero nuestros hechos, niegan nuestras palabras. La obediencia es tan trascendental y tan relevante que la obediencia y las obras fueron necesarias para nuestra salvación. Miremos, por ejemplo, lo que dice Romanos 5:19. Dice, está haciendo aquí un cuadro paralelo entre Adán y Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De Jesucristo. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire qué importante eso. Porque a nosotros nuestra salvación no nos costó nada y no nos costará nada. Pero la salvación que es en Cristo Jesús, que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, a Él le costó todo. Le costó su vida, al Padre le costó su Hijo, al Hijo le costó su sangre. Entonces la salvación sí es por obras y por méritos, pero los méritos exclusivos de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre, ¿cuál es la razón para que nosotros no nos sometamos a su palabra y la cuestionemos tanto? Mire que me estoy metiendo, la cuestionemos tanto. Porque normalmente los mandamientos de Dios nos sacan de nuestra comodidad. Terminaba John MacArthur diciendo, porque nuestro Dios, eterno e infinito, está esperando que le amemos de regreso. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento más importante de todos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a su prójimo, o amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero amar a Dios sobre todas las cosas incluye que lo amemos, no solamente sobre todo, sino con todo. Con nuestra mente, creo que lo decía ahora doña Losdari, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y eso incluye con todo nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con todo. Que nuestro Dios sea nuestra prioridad y no sea enlistado en un grupo de opciones. Dios no es una opción, por eso decimos que Dios tampoco puede ser el primero. Es equivocado cuando decimos que Dios es lo primero que tengo en mi vida. Dios no es lo primero, Dios es todo en todo. Que es diferente. Mi Dios gobierna cuando estoy en mi trabajo, mi Jesús gobierna cuando estoy en mi casa, mi Señor Jesucristo debe gobernar cuando estoy durmiendo, mi Señor Jesucristo debe estar gobernando cuando estoy viendo fútbol, mi Señor Jesucristo debe gobernar cuando estoy descansando, cuando estoy estudiando, cuando estoy ministrando. Él gobierna todo, Él es Señor de todo. ¿Y qué debo hacer? Que teniendo conciencia de eso, todo lo someto a Él, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y mi obediencia no debería ser una opción.
Pero mi obediencia no determina si soy salvo o no soy salvo. Es decir, no gano algún mérito. Mi obediencia tiene que reflejar que soy de Cristo, que tengo una naturaleza nueva, un ADN diferente al del mundo, que la gente aborrece a Dios, le da la espalda a Dios, cada uno sigue su propio camino, cada uno sale detrás de su pecado corriendo. La gente dice que es libre, pero está sujeta y esclava a su propio pecado. La gente se droga, hay algunos que se drogan y dicen yo esto lo puedo dejar cuando quiera. No, no pueden dejarlo cuando quieran, no son capaces. Porque aunque en la práctica lo abandonen, su corazón todavía está detrás de ese pecado. Por eso necesitamos clamar al Señor de que nos ayude, de que el Espíritu Santo nos vivifique, de tal manera en que obedezcamos al Señor en todo. Habrán cosas que nos van a costar, sí. Pero recuerden que hay un enemigo que nosotros tenemos. Y si quieren pueden prender las cámaras, que esta es la parte ya concluyente, para que terminemos. Para yo poderles ver. Aquí es cuando me gusta ver qué hacen sí o qué hacen no. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de que tenemos un enemigo, siempre pensamos en el diablo. Y efectivamente, tenemos un enemigo. El enemigo de nuestras almas es el adversario de nuestras almas, es el diablo. Pero hay un enemigo silencioso, el cual nosotros no podemos descuidar. Y es nuestra carne. Muchas veces nos hemos equivocado. Podría decir que en el 99% de las ocasiones. Nos hemos equivocado cuando hemos ido a practicar liberación sobre personas y las personas no necesitan liberación, necesitan morir a su viejo hombre. Necesitan morir a la carne. Y la carne no se libera, a la carne se renuncia y a la carne se mortifica. Es que resulta que hay una cosa que aquí como que me oprime y no me deja ser yo, es su carne. ¿Y quién está estimulando e incitando su carne para que se levante? Es el diablo mismo. Pero es nuestra carne la que necesita ser mortificada todos los días. Por ahí hay un librito que también creo que se los puedo regalar en estos días. ¿Sí? Acerca de la mortificación. ¿Sí? Mientras que la vivificación, ¿sí?, es el proceso natural en que nosotros vamos creciendo en la gracia, en el conocimiento y en santidad. También hay un proceso de la mortificación, y es que lo que era ese viejo hombre tiene que dejar de ser. Por eso usted se da cuenta que cuando usted se descuida 1, 2 días de estar delante del Señor orando, de estar delante del Señor estudiando la palabra, hay cosas de su viejo hombre que se empiezan a levantar. Usted se da cuenta que cuando abandona 1 o 2 días la presencia del Señor, usted se empieza a volver más irritable. Empieza a desarrollarse por ahí unas sensaciones amargas en su corazón, pensamientos que en otro tiempo no venían, vienen, y necesitamos mortificar la carne. ¿Qué decía Pablo? Cada día muero. ¿Qué decía Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿cuál es la necesidad de que Cristo viva en mí? Es la única forma de que yo pueda obedecerle. Obedecerle amándolo. Recuerden ese término que hemos utilizado muchas veces. Hay un término que la Reina Valera ha traducido muy mal. Escuchen esto en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento muchas veces usted se da cuenta que hace referencia a que nosotros somos siervos de Dios. Pero que cuando usted empieza a estudiar un poco la terminología y algunos otros textos mucho más antiguos, el término correcto no es siervos. El término correcto es que nosotros somos esclavos. Esclavos. Y utiliza un término en griego, y la palabra en griego es doulos, el término doulos, que significa esclavos por amor. Esclavos por amor. Y nosotros somos esclavos del Señor. Mire que lo decía, si no fue John MacArthur, estoy mezclando por ahí otro predicador. Romanos 12:1, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Lo voy a leer un poco más acá, rapidísimo, y con esto terminamos. Terminamos más un apunte más. Mire, dice, el versículo 1 de Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios?
Todas las misericordias que Dios desde Romanos 3 hasta Romanos 10, perdón, muestra que Dios ha hecho con el hombre, que el hombre siendo enemigo de Dios, Jesucristo nos ha justificado y nos ha reconciliado con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Dónde lo expone? De Romanos capítulo 3 a Romanos capítulo 11. Y después de eso, entonces dice que viendo todas esas misericordias de Dios, es necesario que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. En obediencia al Señor nos cuesta. ¿Sabe qué cuesta obedecerle a Dios? No cuesta una hora, cuesta la vida entera. Cuesta la vida entera. Porque nuestra carne siempre se va a querer imponer. Nuestra carne siempre se va a querer imponer. Pero necesitamos morir. Vivir para la gloria del Señor. Amarlo obedeciendo su palabra. Tenemos proyectos, excelente. Tenemos anhelos en esta vida, excelente. Tenemos sueños, excelente, excelente. Y yo le felicito por sus proyectos y por sus sueños. Recuerden que ya decíamos en una clase, nuestra meta diaria es vivir siendo llenos. No ser algún día llenos, porque eso no es lo que dicen las Escrituras, sino ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Continuamente. Efesios 3:18 dice, viviendo aún, o que la palabra more en abundancia en nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la carne no tome ventaja. Para que la carne no tome ventaja. Nuestra lucha es con nuestra propia carne. Entonces, que usted tiene proyectos y metas, sí, tenemos una meta diaria y es ser llenos del Espíritu Santo. Pero creo que termino con esto que empezó diciendo John MacArthur, que nuestra meta sea que nuestra vida ame profundamente al Señor Jesucristo. Que usted pueda decir, hay cosas que no he logrado, hay cosas que no he alcanzado, pero de una cosa estoy seguro, y es que yo amo, adoro y venero a mi Señor Jesucristo, y se lo demuestro porque obedezco su palabra. Porque es un deleite su palabra, porque no me es una carga, sino que la obediencia a su palabra me es libertad. ¿Y me libera de qué? Del mundo, del diablo, de la carne. La obediencia no esclaviza, la obediencia libera. Y termino con este par de conceptos, llamémoslo conceptos técnicos teológicos, si usted los quiere escribir. Aunque es muy sencillo. Realmente yo sé que usted los va a tomar rápido. Se habla de que más o menos, tal vez en el primer siglo, segundo siglo después de la Iglesia y tal vez en la época de la Reforma, empezó a nacer un concepto, no sé la precisión pues, histórica de esto, y ese concepto se llama antinomianismo. Antinomianismo. ¿Sí? Vamos a ver si de pronto yo por acá se los puedo escribir. Los acabo de escribir, ¿sí lo ven? Y se los voy a separar acá. A ver cómo me va. Oye, nunca habíamos utilizado este recurso. Mejor dicho, me cogieron los 100 años y me vine a dar cuenta de esto ahora. ¿Ah? Etimológicamente, la palabra antinomianismo, entonces se divide en eso, en esas dos fracciones. Anti, que va en contra del nomianismo, en contra de las normas o las leyes. El antinomianismo es un promotor de la subjetividad o el relativismo, e inclusive es un promotor de las falsas experiencias que abundan en este tiempo. ¿Sí? Y a veces decimos que yo estoy esperando que el Espíritu me dirija, que el Espíritu me diga.
Y yo voy a hacer lo que el Espíritu quiera que yo haga. Eso es una espiritual y eso está real. Pero ¿cuál es la fuente que el Espíritu inspiró para que usted se mueva o en lo que usted debe moverse? Pues la palabra. Sería imposible que el Espíritu Santo sufra de bipolaridad, que inspire las Escrituras para que le sean de dirección al pueblo y luego se invente otra cosa. El Espíritu Santo entonces inspiró las Escrituras a hombres santos de Dios para esto, para que nos sirvan de dirección. Entonces, el antinomianismo que lo practican muchos cristianos, ¿sí?, se le conoce técnicamente como hipercalvinismo o una exageración del calvinismo. Recuerden que el calvinismo enseña que nosotros hemos sido salvos única y exclusivamente por gracia y la fe es el único requisito para que nosotros seamos salvos y aún la fe viene de parte de Dios. Pero recuerden que ese prefijo hiper o ese término hiper significa, es una palabra que expresa una exageración. ¿Sí? Entonces, el hipercalvinismo es un calvinismo exagerado. En otras palabras, se le llama algo así como una... bueno, olvidé el término, una especie de una extrema gracia. ¿Ustedes escucharon alguna vez de una secta que se llamaba Creciendo en Gracia? Se me apagan las camaritas, bueno, debe ser mi internet, donde me gusta que me digan sí o no para yo poderlos ver, si estamos en lo correcto. ¿Sí escucharon alguna vez de una secta llamada Creciendo en Gracia? ¿Por fe? Sí, señor. Sí. Listo, gracias, hermana Flor. Muy bien, entonces esa secta Creciendo en Gracia, como muchos grupos, que además esto se considera una práctica hereje, se decía que nosotros hemos sido salvos por la gracia y que la gracia exime al hombre de que obedezca cualquier norma de la ley porque no la necesita. Solamente la gracia es suficiente. Así que el hombre ya no va a ser juzgado por su pecado, la gracia es suficiente. Al desentenderse de las normas y de las leyes morales que Dios estableció en Éxodo capítulo 19, allá en el monte Sinaí, el famoso decálogo donde Dios estableció leyes y normas para el pueblo de Israel, pero en el tiempo también para la iglesia, el antinomianismo se desentiende de estas normas, es antiley e insisto, dice, la gracia es suficiente. Sea que yo peque o no peque, la gracia me ha cubierto. Y esa exageración es una desviación de la verdadera gracia, por lo cual se considera una herejía. Pero en contraposición al antinomianismo, existe otro término que es bien parecido. Aquí se los estoy escribiendo. No sé si lo están leyendo, me confirman si lo están leyendo. Sí. Muy bien. Entonces, mientras el antinomianismo es una, insisto, es una doctrina que excede al hombre de cualquier responsabilidad porque la gracia lo ha cubierto, el nomianismo está completamente ligado al legalismo, a un apego exagerado y absurdo de las reglas, donde hacen que el hombre asuma como responsabilidad de asumir, valga la redundancia, o el tomar las leyes o las reglas o la ley de Dios, inclusive para su salvación o para agradar a Dios. Es un exceso, es el otro extremo. Mientras que los otros se desentienden de la ley, los nomianistas viven sujetos a la ley y viven bajo temor. Porque en el mismo momento en que sienten que fallaron en algo pequeño, en alguna de esas leyes, sienten que ya fueron destituidos delante de Dios, que ya perdieron su salvación, que son merecedores del fuego del infierno, que ya no son hijos de Dios, que el Espíritu Santo les fue, que bueno, una cantidad de cosas. ¿Sí? Y ahí es donde entonces, como los fariseos, los nomianistas ponían cargas sobre otros que aún a ellos mismos les era difícil de sobrellevar. Efectivamente, nosotros debemos crecer en conocimiento, en santidad, en gracia, en sabiduría y en obediencia. Pero nuestra obediencia no determina nuestra salvación, insistimos, sino que refleja nuestra naturaleza, refleja nuestro carácter y sobre todo refleja la imagen del Señor que nos salvó. ¿Sí? Y nos es deleitosa su palabra. No es una imposición.
No es una carga, es un privilegio obedecer al Señor. Básicamente esto se explica en estos dos términos, de una forma sencilla, pero eso tiene cosas mucho más profundas, mucho más profundas. Entonces, bueno, creo que es esto. Ya, es el internet, volvieron y se apagaron las cámaras, para que ya los podamos despedir y podamos ver juntos. Bueno, yo creo que debe ser el internet. Entonces tenemos una responsabilidad delante del Señor, ¿sí? Es obedecer su palabra. Recuerde esto, yo demuestro mi amor al Señor obedeciendo su palabra. Recuerde que, y quiero considerar esta parte que llenamos en la cartilla, solamente esto. Cuando hablaba de algunos ejemplos de desobediencia, y dice Zacarías 7, 8 al 14, está hablando de que el pueblo simplemente se endureció y le dio la espalda a Dios, y que aún utilizaron aquí una ilustración, creo que es una metáfora, lo que así se llama, y es que dicen que pusieron su corazón como diamante para no oír las palabras de Dios, ¿sí? Dice que ellos no quisieron escuchar, y dice que cómo afectó sus oraciones. La pregunta 2, en el versículo 13 del capítulo 7 de Zacarías, dice que Dios no quiso escucharlos más. Y que ¿cuál fue el resultado? Y es que el pueblo de Israel fue disperso sobre diferentes naciones. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado o la evidencia hoy de que nosotros podemos ver que hay judíos que están esparcidos por diferentes naciones, y aún en esas naciones han sido perseguidos y oprimidos? Y aquí hay un término que usted lo puede tener ahí, y es que los judíos fueron sometidos a algo que se llamaba la diáspora. Y esa diáspora también significa la dispersión de los judíos, ¿sí? La dispersión de los judíos por causa de sus maldades, de su rebeldía. Fueron dispersos hacia diferentes lugares. Alejandría tal vez fue uno de ellos. Entonces ya más o menos en la época intertestamentaria, en la época de Alejandro Magno, e inclusive ellos empezaron a perder muchas de las costumbres judías que habían conocido, y aún parece que su idioma también lo habían perdido, ¿cierto? Porque no solamente habían sido dispersados, sino que ellos ya se habían acostumbrado, valga la redundancia, a las costumbres de otras naciones. De hecho, por causa del habla griega en medio de los judíos, por allá bajo el dominio del imperio griego, fue que se creó una versión bíblica o una traducción bíblica del Antiguo Testamento llamado la Septuaginta, que era una traducción del hebreo al griego para que los judíos de habla griega pudieran entonces tener las escrituras del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Y algo más, parte del destierro que ellos vivieron, ¿cierto? Cuando el reino del sur especialmente fue llevado hacia Babilonia, ellos se acostumbraron tanto al destierro, fue uno de los castigos, que su habla o su idioma nativo, su idioma natural, que era el hebreo, se empezó a perder en muchos de ellos, y ellos empezaron a hablar otros idiomas, no natural, y era el arameo. Ese arameo era un idioma natural de aquella región, de Babilonia y algunos de esos sectores donde estaban ubicados en el destierro. Irak, Siria, Irán, practicaban o hablaban un idioma llamado el arameo, que fue el que se impregnó en ellos, ¿sí? Pero el idioma natural de los judíos es el hebreo. Pero por causa de su desobediencia, fueron esparcidos, y su naturaleza y su ADN se fue perdiendo y entremezclando con otro tipo de culturas. Así que nuestra meta es obedecer a nuestro Señor, por la misma razón de que Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, y ya no somos más de nosotros mismos. Amén. Amén. Amén y amén. Sí, por ahí están. Entonces, muy bien, vamos a orar. Amén, amén. ¿A quién ponemos a orar? A ver. Yo miro por acá la lista negra. A ver, yo miro quién hay por ahí. ¿A quién ponemos a orar? Para que luego me coja odio y me diga, ¿pero por qué me hizo eso? Hermana Viviana, ¿quiere orar por nosotros para terminar? Amén. Muchas gracias.
Bueno, amado Dios, te damos muchas gracias porque hemos podido llegar en este punto, en estas clases tan hermosas.